Era un día tranquilo de verano. Nuestro personaje principal se encontraba en el cruce, mirando atentamente la pantalla de su teléfono. Su madre insistió en convencerlo de que debía asistir esa noche a la fiesta de cumpleaños de su hermano. El semáforo se puso verde, lo que significa que la gente podía cruzar la calle. Matt aceptó la persuasión de su madre y escribió a sus amigos diciéndoles que no podría reunirse con ellos ese día. El chico estaba ocupado enviando mensajes de texto a sus amigos y no se dio cuenta del hombre que caminaba hacia él, lo que provocó que chocaran. Matt se disculpó con el hombre enojado, inclinando la cabeza en señal de culpa. Después de eso, continuó su camino, guardándose el teléfono en el bolsillo. Mientras pensaba en cuál sería un buen regalo de cumpleaños, el héroe intentó recordar lo que le gustaba a su hermano. De repente, se escuchó una explosión en algún lugar cercano. Todos empezaron a mirar a su alrededor, intentando averiguar qué era. Matt notó que algo se acercaba rápidamente al suelo desde el cielo, dejando atrás un rastro amarillo brillante. El héroe y toda la gente que lo rodeaba observaron esto con un horror congelado en sus rostros. Unos momentos después se escuchó otra explosión ensordecedora. La gente comenzó a salir de sus coches y a correr lo más lejos posible del lugar de la explosión. Otro meteorito impactó un edificio de varios pisos. Al segundo siguiente, el edificio empezó a cubrirse rápidamente de grietas profundas y a derrumbarse hasta el suelo. La gente corrió presa del pánico, algunos estaban paralizados y simplemente vieron con horror como un montón de piedras volaba hacia ellos. De repente una multitud de meteoritos irrumpieron en el cielo oscuro. Cayeron al suelo uno tras otro, dejando tras de sí una destrucción horrible en toda la ciudad. Matt y los demás huyeron de las ensordecedoras explosiones, con la esperanza de encontrar un lugar seguro donde esconderse. De repente escuchó el grito de una niña desconocida que salía corriendo del metro y pedía ayuda con lágrimas en los ojos. El héroe le gritó que corriera hacia él. De repente, en la carretera apareció una ambulancia, cuyo conductor intentó alejarse lo más posible del lugar, atropellando a una niña que se encontraba en su camino. Matt quedó en shock por lo que vio y corrió hacia adelante, sin ver el camino frente a él. No entendía lo que estaba pasando y sinceramente esperaba que todo lo que estaba sucediendo fuera solo un terrible sueño. El héroe regresó a la realidad cuando escuchó el sonido de la bocina de un camión que se acercaba rápidamente al tipo. Él ya estaba preparado para el hecho de que estaba a punto de ser derribado e instintivamente se cubrió la cabeza con las manos. Cuando después de unos segundos no sintió dolor, Matt abrió los ojos. De repente sintió que todo su mundo comenzaba a distorsionarse, después de lo cual el héroe perdió el conocimiento. Después de un tiempo el héroe se despertó. La escena del camión corriendo hacia él todavía estaba ante sus ojos. El niño no entendía por qué seguía con vida si el camión iba a atropellarlo. De repente unos sonidos extraños lo atrajeron, obligándolo a volver a la realidad. Cuando Matt miró hacia arriba, se sorprendió mucho. Alto en el cielo volaban grifos que emitían fuertes gritos, y sobre ellos colgaban dos lunas. El héroe no entendía qué estaba pasando ni dónde se encontraba. De repente, un extraño sonido cercano se repitió, provocando que el hombre que yacía en el suelo se estremeciera. Levantándose del suelo, el chico dirigió su mirada en la dirección desde donde había escuchado el extraño sonido antes. Unos instantes después, el sonido se repitió una vez más, pero mucho más cerca, tras lo cual apareció la silueta de una gran bestia entre las sombras de los árboles. El oso enfurecido gruñó, tratando de luchar contra los atacantes. Matt observó con horror cómo el enorme cuerpo se acercaba gradualmente a él. Vio cómo muchos lobos se abalanzaban sobre el oso y lo mordían con sus afilados colmillos. Este incidente fue recordado durante mucho tiempo por el héroe, que se encontraba en un mundo desconocido para él. La voz del médico obligó al héroe a distraerse de sus recuerdos y regresar a la realidad. El hombre anotó todo lo que el niño le contaba y de vez en cuando le hacía preguntas aclaratorias. Matt respondió a todas sus preguntas, contándole lo que le había sucedido. El hombre no pudo evitar hacer la pregunta que le interesaba sobre cómo Matt logró regresar. El héroe miró al médico y estudió al hombre sentado frente a él en silencio durante unos momentos antes de responder. Ese día, dos lobos más se abalanzaron sobre el oso por detrás y le mordieron el cuello. Unos momentos después el oso cayó de lado. Después de esto, los miembros de la manada de lobos que estaban al lado corrieron hacia la presa caída. Al acercarse al oso,
Los lobos comenzaron a comérselo, mordiendo su carne con los dientes. Durante todo este tiempo, Matt observó a los lobos escondidos detrás de las rocas, con la esperanza de no ser descubierto. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, el pequeño cachorro de lobo logró sentirlo y acercarse al héroe por detrás. La bestia miró a Matt con interés. El hombre estaba abrumado por el miedo. Tenía miedo de que si otros lobos vinieran aquí ahora, no sobreviviría. Matt huyó de ese lugar lo más lejos posible para no convertirse en la próxima víctima de los depredadores. Algún tiempo después, el cielo comenzó a tomar el color del sol del amanecer. Nuestro héroe corrió todo este tiempo sin parar. Aunque sus fuerzas ya se estaban agotando, tenía miedo de que si se detenía, los animales salvajes lo alcanzarían y lo harían pedazos. De repente, una voz desconocida le informó a Matt que su resistencia había aumentado a un nivel superior. En ese momento el niño tropezó con una piedra. Perdió el equilibrio y rodó montaña abajo. Unos momentos después el héroe aterrizó entre los arbustos. De repente oyó ruidos extraños a algún lado, que lo alarmaron. Cuando el chico se levantó y miró al frente, quedó muy sorprendido. Había algo que parecía fruta a su lado. La fruta, desconocida para Matt, parecía un tomate y era de un tamaño impresionante. En ese momento el estómago del chico comenzó a rugir y se dio cuenta de que tenía hambre. Mientras se preguntaba si era comestible, Matt notó que había hormigas cubriendo una de las frutas y comiéndola. El héroe observó esto durante varios minutos para asegurarse de que nada les pasara a las hormigas y que él también pudiera comer esas frutas. Algún tiempo después, Matt estaba comiendo activamente frutas jugosas, saciando su hambre. El chico se quedó congelado al oír un sonido extraño. La hierba alta empezó a crujir. Matt sintió que alguien se escondía allí. De repente se encontró con los ojos ámbar de alguien con pupilas alargadas. El héroe quedó invadido por el horror. Sintiendo su miedo, una enorme serpiente emergió de la hierba, elevándose sobre el niño. El entumecido Matt no pudo moverse para intentar escapar de la amenaza que se cernía sobre él. De repente, una rana enorme saltó de los arbustos y hundió sus dientes en el cuerpo de la serpiente. Después de eso, desapareció en dirección desconocida, llevándose el botín consigo. Después de esta escena, el horror fue reemplazado por una fuerte sorpresa. Matt se dio cuenta de que el lugar en el que había terminado accidentalmente era muy extraño. Al momento siguiente, el héroe perdió el conocimiento. Han pasado 3 meses desde que nuestro héroe apareció en este mundo. Durante este tiempo, Matt se adaptó aquí y aprendió a sobrevivir. Para protegerse, el chico pasó casi todo el tiempo en los árboles. De esta manera no tenía que preocuparse de ser atacado mientras dormía. Sin embargo, los lobos lo perseguían constantemente donde quiera que se movía. El héroe nunca logró descubrir cómo librarse de esta persecución. Pero los lobos no eran el único peligro en este bosque, y tenía que estar constantemente en guardia, prestando atención incluso al más mínimo crujido. Así pasó un año entero. Mientras buscaba comida, accidentalmente se topó con racimos colgantes de plátanos de tamaño gigantesco. Fue con ellos que el chico decidió saciar su hambre. Cuando logró arrancar uno de los plátanos, apareció frente a él la ventana del sistema que ya le era familiar, la cual le notificó que su fuerza había aumentado en 1. Después se sentó en una de las ramas del árbol, colocando delante de él la fruta que había obtenido. Matt arrancó la fina piel con las manos y empezó a comer. Durante todo este tiempo, el cachorro de lobo siguió persistentemente a nuestro héroe. Matt tuvo tiempo de acostumbrarse a él, e incluso comenzó a extrañarlo cuando el cachorro de lobo no estaba cerca. De repente, el niño sintió que algo goteaba sobre su espalda. Él miró hacia arriba para ver qué era. Al momento siguiente, su rostro frunció el ceño, lo que vio no auguraba nada bueno. En una rama justo encima, había un gorila enorme. Cuando el chico la notó, ella dejó escapar un rugido terrible y saltó. Matt tuvo que salvarse inmediatamente. Un momento después, el gorila aterrizó en la rama donde había estado sentado nuestro héroe. Habiendo saltado, el chico agarró la liana y se colgó de ella, pero la rama no soportó el peso del animal y se rompió. Al segundo siguiente, el gorila voló hacia abajo. El cachorro de lobo estaba justo debajo de la rama rota, y el enorme cadáver volaba directamente hacia él. Unos momentos después, el gorila aterrizó de espaldas con un golpe enorme. El cachorro de lobo voló varios metros hacia un lado. Al oír el gemido del cachorro de lobo, el gorila dirigió su atención hacia él.
Una astilla de una rama caída se clavó en la pata trasera del animal, provocando que brotara sangre de la herida. Pero a pesar de esto, el cachorro de lobo se levantó y comenzó a gruñirle al gorila, que era varias veces más grande que él. En respuesta, el gorila también comenzó a gruñir. Al momento siguiente se abalanzó sobre el cachorro de lobo con un grito terrible. Cuando el gorila golpeó cerca del cachorro de lobo, este fue arrojado hacia atrás nuevamente por la onda expansiva. Matt no podía permitir que el cachorro de lobo al que se había encariñado se comportara de esa manera. Saltando sobre el cuello del gorila, el hombre le clavó una rama afilada en el ojo. El animal gritó de dolor. El gorila metió sus patas detrás de su cabeza y agarró al niño. Un segundo después, ella misma lo arrojó y lo tiró a un lado. El héroe se estrelló contra un árbol, golpeándose dolorosamente la espalda, y el cachorro de lobo se apresuró a correr lo más lejos posible del fuerte enemigo. El animal se enfureció y se abalanzó sobre el hombre, atravesando con los puños los troncos de los árboles que encontró en el camino. Matt estaba sentado apoyado contra un árbol y no podía moverse. Se dio cuenta de que era muy estúpido de su parte ir con las manos desnudas contra un oponente tan poderoso. Cuando el niño se detuvo por un momento, interrumpiendo su relato, el doctor Nicholas le preguntó por qué había actuado tan irreflexivamente en ese momento. Sin levantar la mirada cansada hacia el hombre, Matt respondió que ya no podía huir de las batallas por el territorio. El hombre escuchó la historia del niño con entusiasmo, sin interrumpirlo. Después de una pausa, Matt continuó diciendo que dondequiera que iba, siempre había un gobernante. Al ver la velocidad con la que el gorila corría hacia él, el héroe ya había aceptado su muerte. Acercándose a él, levantó los puños sobre su cabeza, preparándose para golpear a Matt con ellos. Pero de repente un lobo blanco la atacó. El héroe no esperaba que alguien viniera en su ayuda y quedó muy sorprendido. Unos momentos después, toda una manada de lobos se abalanzó sobre el gorila, mordiendo el cuerpo de su enemigo con sus dientes. La conciencia del chico comenzó a abandonar lentamente a nuestro héroe. Entonces realmente pensó que ese sería su final. Mientras estaba inconsciente, los lobos no lo tocaron. Lo más probable es que pensaran que había salvado al cachorro de lobo. Como se descubrió más tarde, este cachorro de lobo era el hijo del líder de la manada. Pasó un mes después de ese incidente. La manada cambiaba a menudo de zona de caza, por lo que se desplazaban durante la noche, cuando casi todos los habitantes del bosque dormían. Matt se unió a su manada y trató de correr junto con los lobos. Cuando se cansaba y ya no podía continuar su camino, Bai, como llamaba al cachorro de lobo, se detenía y lo esperaba, para después alcanzar juntos a los demás. A veces el cachorro de lobo también se cansaba de correr sin parar. En esos días el niño lo recogía y corría con él, dejando que el cachorro descansara. Después de varios meses, Matt había logrado acostumbrarse a ese ritmo de vida, y él y el ahora adulto Bai corrían a la par de los demás lobos adultos de la manada. Así pasaron 2 años sin que el chico se diera cuenta. El niño adoptó el estilo de vida de la manada durante este tiempo, y los lobos lo aceptaron como parte de su manada. Después de 20 años de vivir en este bosque, Matt apenas ha cambiado, pero se ha vuelto mucho más fuerte. Cazaba con la manada, atacando a depredadores peligrosos. Durante todos estos años, nunca pudo salir de este bosque, por lo que decidió quedarse en la manada. Incluso explorando este bosque, el héroe no pudo encontrar rastros de ninguna civilización. Comenzó a participar en la lucha por el territorio para ayudar a la manada a sobrevivir. La mayoría de las veces, Matt atacaba a los enemigos desde arriba, moviéndose con la ayuda de enredaderas. También hoy el héroe esperó el momento oportuno para atacar al jabalí que los lobos estaban conduciendo a una trampa. Aprovechando el momento oportuno, el muchacho saltó y clavó un palo afilado en la cabeza del animal. Después de otros 120 años, Matt llegó a la conclusión de que era la única persona en este planeta. En interminables batallas, hizo muchos nuevos amigos en forma de lobos, pero también perdió muchos. Después de unos cuantos siglos más, ya había comenzado a perder la cuenta de cuántos cientos de años habían pasado desde su aparición en este mundo. Matt no entendía cómo logró mantenerse con vida y prácticamente sin cambios todo este tiempo. Cuando el chico se quedó en silencio, el médico le preguntó la pregunta que más le interesaba.
¿Cómo había logrado Matt regresar? Ese día se produjo otro enfrentamiento entre lobos y gorilas. Los lobos se lanzaron sin miedo contra sus enemigos para defender sus territorios. Los gorilas también se lanzaron hacia la manada de lobos con un rugido salvaje. Unos momentos después, una feroz batalla comenzó en la montaña. Los lobos saltaron sobre los enormes cuerpos de los gorilas, desgarrando su carne con sus colmillos, y los gorilas a su vez lucharon contra ellos con sus poderosos puños. Matt también estaba allí, luchando junto a su manada. Sacando una espada casera de detrás de su espalda, el tipo se abalanzó sobre el gorila, levantando el arma por encima de su cabeza. En ese momento, hubo un destello repentino que cegó a todos a su alrededor durante un par de segundos. Matt sintió que el espacio a su alrededor comenzaba a distorsionarse. Él y el gorila comenzaron a ser succionados hacia una especie de embudo. Después de esto, una gran bola de luz apareció en ese lugar, la cual volvió a cegar a todos. Así pues, Matt desapareció de ese mundo. Al mismo tiempo, en su mundo, un grupo de personas despiertas, compuesto por 3 personas, estaban explorando una de las áreas destruidas. De repente, Alicia se detuvo e informó a sus compañeros que estaban allí. De repente, el dispositivo que le entregaron comenzó a emitir ruidos extraños. La niña se dio la vuelta e informó al capitán que la energía espacial allí era simplemente fuera de serie. Klaus les ordenó que enviaran inmediatamente sus coordenadas al equipo de control del portal. Alisa y Stas siguieron inmediatamente la orden de su comandante y sacaron sus teléfonos móviles. De repente hubo un destello brillante que los cegó. Klaus gritó que se estaba abriendo un portal y que debían tener mucho cuidado. Todos se giraron y corrieron. Intentando alejarse lo más posible del portal, ninguno de ellos podía siquiera adivinar quién podría aparecer desde allí. Unos momentos después, se escuchó un fuerte estruendo detrás de ellos. Una fuerte ráfaga de viento derribó a todo el equipo. Klaus dijo con horror que el portal se había abierto. Stas comenzó a arrastrarse hacia atrás, diciendo que no quería morir. Alice se levantó y agarró su espada. No tenía intención de huir. La niña gritó a sus compañeros que huyeran mientras ella les ganaba algo de tiempo luchando contra el monstruo. Klaus contactó a sus superiores y les pidió refuerzos. Unos momentos después, el portal comenzó a tornarse rojo, aumentando de tamaño. Alicia se preparó para atacar al enemigo. Poco a poco, la niña comenzó a distinguir una silueta desconocida que se parecía vagamente a una humana. Después de un par de segundos, sus ojos se abrieron con sorpresa. Un hombre salió del portal. Ella nunca había oído hablar de algo así. Todos sabían que de allí siempre salían solo monstruos. En algún momento, se dio cuenta de que su cuerpo temblaba de miedo. De repente, el tipo emitió un sonido aterrador, similar al rugido de una bestia. Alicia se sorprendió de que una persona fuera capaz de algo así. De repente, rayos de electricidad comenzaron a aparecer alrededor del portal. El propio hombre emanaba una energía aterradora. Sin embargo, en lugar de atacar a la chica, su cuerpo de repente comenzó a caer hacia un lado. Alicia observó con asombro cómo el extraño se desplomaba en el suelo, perdiendo el conocimiento. Ella se quedó quieta por unos segundos, esperando que el tipo se levantara y atacara, pero eso no sucedió. Klaus y Stas no parecían menos sorprendidos por lo que acababa de suceder. La niña intentó comprender de dónde este tipo había sacado tanta fuerza. Ella no había sentido tanta presión ni siquiera en mazmorras con monstruos de alto nivel. Alice miró atentamente el rostro del inconsciente Matt. Ella se preguntó quién era él. Cuando el niño terminó su historia, el doctor Nicholas apagó el dispositivo de grabación. El hombre le agradeció por una historia tan interesante. Dijo que transmitiría todos los testimonios y resultados de los exámenes a la oficina de los despiertos, y también dijo que Matt debería ser dado de alta del hospital muy pronto. Cuando el hombre estaba a punto de salir de la habitación, el héroe de repente habló. El doctor Nicolás se giró sorprendido mirando al niño. Matt levantó la mirada y agradeció al hombre por escucharlo, porque era la primera vez en 1000 años que podía hablar con alguien. Sonriendo, el hombre respondió que debía agradecerle por compartir con él una historia muy valiosa. Mientras Nicolás caminaba por el pasillo del hospital, pensó que tenía un paciente muy interesante. Ese mismo día, como ya había dicho, transmitió a la oficina de los despertados toda la información que había recibido.
Alice estaba en la oficina del director, girando una pequeña tarjeta en sus manos. Preguntó dubitativamente si la información allí era correcta. El hombre sentado en su silla le preguntó qué le preocupaba. Le sorprendió que la tarjeta de identificación que Matt había hecho indicara que era un rango F. David respondió que era un caso raro, al tener características físicas altas a un nivel tan bajo. Si tuviera un rango E, podría recibir beneficios por discapacidad del Estado. A Alice le preocupaba algo más. Ella sabía perfectamente que el rango F significaba que Matt era una persona completamente normal. Pero una persona común y corriente no podría atravesar el portal, por eso preguntó si todo estaba indicado correctamente. El hombre tomó la tableta, miró nuevamente los resultados del chico, asumió que Matt podría haber tenido suerte, podría haberse escondido en algún lugar y tropezado accidentalmente con la piedra de retorno, tras lo cual le entregó a la niña una tableta con los resultados actualizados del médico que acababa de recibir. Después de leer el informe médico, Alice se enteró de que el chico tenía un trastorno de estrés postraumático que es común entre las personas que han regresado a Estados Unidos. Clase. Por eso Matt confunde la imaginación con la realidad. En la parte inferior, la niña notó una nota que por momentos se comportaba como un lobo, lo que le causó gran sorpresa. Pero al momento siguiente, una imagen de Matt apareció en su memoria cuando emergió por primera vez del portal, gruñendo como una bestia. Después, la chica tomó un paquete de documentos del escritorio del director y preguntó si eran para Matt. El hombre asintió, diciendo que, aunque era un oficial de rango F, según la gerencia, debían tratarlo como si hubiera regresado. Alice pidió permiso para entregarle estos documentos personalmente. David la miró sorprendido y le preguntó con genuino desconcierto por qué necesitaba esto. Ella se dio la vuelta y respondió que tenía que verlo con sus propios ojos. Han pasado 2 semanas desde que Matt regresó a su mundo. Todo este tiempo estuvo en una habitación solitaria del hospital. A pesar de que hacía tiempo que soñaba con volver, ahora todo le parecía ajeno y no entendía cómo seguir viviendo ni qué hacer. La enfermera que entró sacó a Matt de sus pensamientos, informándole que le había traído el almuerzo. Unos momentos después, una bandeja de comida fragante apareció frente a él. Al ver la comida, el estómago del héroe comenzó a rugir y se dio cuenta de que realmente tenía hambre. El chico miró atentamente la bandeja, decidiendo por dónde empezar. Al mismo tiempo, Alice llegó al hospital y se paró frente a la puerta. Sin pensarlo 2 veces, la niña entró en la habitación sin llamar. El héroe estaba demasiado absorto en su comida y no prestó atención al invitado que entró. Alice observó sorprendida cómo Matt comía, notando que realmente tenía hábitos animales. Al sentir su mirada sobre él, el héroe levantó la vista de su comida y la miró con disgusto. La muchacha se presentó rápidamente diciendo que venía de la oficina de los despertados. Matt comenzó a levantarse lentamente de la cama, diciendo que su olor y su cabello rubio le parecían familiares. Agachándose frente a ella, el chico la olió y dijo que definitivamente la había conocido en algún lugar antes. Alice explicó que ella fue la primera persona que lo vio salir del portal. La niña recordó claramente que cuando este tipo salió por primera vez del portal, definitivamente se sintió como un depredador. Pero al mirarlo ahora, Alice comenzó a pensar que simplemente lo había imaginado entonces. Esperó pacientemente a que Matt terminara de comer para poder pasar a una conversación más importante. Tras dejar la bandeja vacía sobre la mesa, el chico le preguntó a la chica qué era la oficina de los despertados. Pero Alice no tenía prisa en responder a su pregunta y expresó su insatisfacción por el hecho de que él le estuviera hablando de manera demasiado informal. Matt argumentó que era 1000 años mayor que ella. Tras sus palabras, la niña suspiró, recordando su diagnóstico. Ella le entregó los documentos, explicándole que la Oficina de Despertados era una organización gubernamental que ayudaba a los retornados como él a adaptarse a la sociedad. Luego señaló los documentos que le había entregado, diciendo que debería estudiarlos. Luego le pidió a Matt que firmara y diera su consentimiento para la distribución de su información personal. El chico tomó sorprendido el bolígrafo que le ofrecieron. Él comenzó a olfatearla diciendo que no había visto nada parecido en mucho tiempo. Cuando Matt comenzó a dibujar en los documentos en lugar de firmarlos, Alice lo detuvo y le recordó que solo necesitaba firmar con su nombre.
Al mirarlo, la chica llegó a la conclusión de que era un completo idiota. Unos momentos después, la irritación comenzó a apoderarse de ella con renovado vigor. Matt comenzó a garabatear nuevamente en documentos importantes. Ella le preguntó si había aprendido a dibujar en ese mundo, y el héroe respondió que desde niño le interesaba el dibujo. Al oír esto, Alicia preguntó irritada si había aprendido algo en ese mundo. Contrariamente a todas sus expectativas, Matt dio una respuesta negativa, diciendo que todo ese tiempo había vivido en el bosque, tratando de sobrevivir. Pero la muchacha lo interrumpió diciéndole que él simplemente había estado huyendo todos esos 10 años. Para convertirse en un verdadero retornador, necesita matar monstruos y tomar su energía espacial. Pero al mirarlo, Alice llegó a la conclusión de que en realidad solo tuvo la suerte de tropezar con la piedra del retorno por casualidad. Matt se opuso, diciendo que no había pasado 10 años, sino 1000 años en ese bosque. La muchacha cerró los ojos y dijo irritada que solo había pasado allí 10 años, no 1000. El héroe miró a la muchacha con incomprensión. Ella le señaló los registros que decían que el niño había desaparecido hacía 10 años. Matt comenzó a leer atentamente el texto, buscando la confirmación de las palabras de la niña. No podía creer que solo habían pasado 10 años. En ese momento, Alicia le entregó su tarjeta, que certifica la identidad del despertado. El hombre dejó a un lado los documentos, cogió la tarjeta y la examinó. Después, la niña se levantó y se dirigió hacia la puerta, recordándole a Matt que estudiara cuidadosamente todos los documentos. Dicho esto, Alicia se despidió de él y salió de la habitación. Matt miró la puerta cerrada por un par de segundos después de eso. Recordando los documentos que le dejaron, el héroe comenzó a buscar información sobre su familia. Oró para que estuvieran vivos. Estando en ese bosque, con el tiempo se dio por vencido porque comprendió que si regresaba, ya no podría encontrar a su familia ni a sus amigos. Sin embargo, al regresar, tuvo que aceptar el hecho de que había perdido a su nueva familia, con la que había pasado juntos los 1000 años. Ahora le dicen que solo han pasado 10 años, lo que significa que su familia todavía puede estar viva. Un par de minutos después, Matt se encontró con la información que necesitaba. Por lo que leyó se enteró de que su padre y su madre ya estaban muertos. Fue doloroso para él aceptar este hecho. Comenzó a buscar menciones de su hermano menor, esperando que al menos hubiera sobrevivido. Al momento siguiente, su mirada accidentalmente captó un par de líneas más abajo, y su corazón dio un vuelco. Un par de minutos después estaba corriendo por el pasillo del hospital, gritando que necesitaba ver al doctor Nicholas. Al final del pasillo vio una puerta con el nombre que necesitaba y agarró la manija de la puerta, ignorando todas las protestas de las enfermeras. Al siguiente momento irrumpió en la oficina del hombre. Nicolás, sentado en la silla, se sorprendió ante un invitado tan inesperado. Sonriendo le preguntó al chico por qué estaba allí. Matt respondió que necesitaba ayuda. Nicolás preguntó qué tipo de ayuda necesitaba. El héroe se acercó al escritorio del hombre y le dijo que su hermano menor todavía estaba vivo y que necesitaba encontrarlo, por lo que pidió que lo dieran de alta de allí inmediatamente. El doctor Nicolás respondió que el niño aún no estaba preparado para salir a la sociedad y le sugirió que esperara hasta que su hermano viniera. Después de sus palabras, la mirada de Matt cambió. Dijo que no vino aquí por el permiso de nadie. Las palabras del chico divirtieron al hombre y accedió a ayudarlo. Pero Nicolás dijo que tenía una condición importante. Matt preguntó en qué consistiría. Unas horas más tarde, nuestro héroe fue dado de alta del hospital y ya estaba sentado en el auto, agradeció al médico por la ayuda que le había brindado. El hombre simplemente sonrió y dijo que definitivamente volverían a verse. Después le dijo al taxista que el chico aún no se había recuperado completamente y le pidió que se asegurara de que Matt llegara sano y salvo. Después de esto, el coche se puso en marcha. La enfermera que estaba detrás de Nicholas le preguntó por qué había pagado todas las facturas del hospital de este chico e incluso le había dado ropa y había llamado un taxi. Ella realmente no entendía la razón de su acción, porque normalmente incluso la oficina despertada dejaría a los retornados de rango F al margen. El hombre simplemente sonrió. Él respondió que solo quería saber el resto de su historia. Mina se sorprendió de que Nicholas estuviera realmente interesado en las locas historias de ese tipo. Al regresar a su oficina, pidió que la manija de la puerta de su oficina fuera reemplazada lo antes posible.
Después de sus palabras, la muchacha miró el bolígrafo con sorpresa. Le costaba imaginar qué fuerza debía tener una persona para dejar marcas tan profundas. Recordó que el único que podía haber hecho eso era Matt, quien había irrumpido allí unas horas antes. Nicolás se relajó en su silla. Se dio cuenta de que la manija de su puerta se estaba rompiendo por segunda vez. El hombre no se había encontrado con algo así desde hacía mucho tiempo. Al mismo tiempo, Matt y el conductor quedaron atrapados en un atasco de tráfico. La noticia de última hora transmitió que había aparecido un nuevo portal, del cual emergieron muchos monstruos que inundaron el campo desprotegido. Gracias a la transmisión en vivo, fue posible ver a los monstruos atacando. Para solucionar el problema, el Ministerio de Defensa Nacional envió al Ejército y la Fuerza Aérea. La mayoría de los monstruos fueron destruidos en 50 minutos, pero las fuerzas militares sufrieron numerosas bajas. El reportero informó que 2 tanques fueron inutilizados y que un total de 12 soldados y personas que se habían despertado murieron. Después de eso, las noticias cambiaron a un combate entre los superhéroes de rango S del mundo, que tendría lugar en cualquier momento entre el número 34 en la clasificación, Mijail, y el número 48, Greg. El ganador del combate tendrá la oportunidad de luchar contra el luchador japonés, que es el número 1 en la clasificación mundial. Matt escuchó con interés. Recordó lo que había dicho el Dr. Nicholas sobre cómo el mundo había cambiado mucho desde que comenzaron a aparecer los monstruos. Perdido en sus pensamientos, el héroe no se dio cuenta de cómo el espectáculo fue reemplazado por otro anuncio. Se informó que el gremio Tormenta, que era el cuarto más fuerte del país, estaba buscando caras nuevas. Mirando hacia abajo a la pantalla, Paul dijo que si estuviera despertado, felizmente dejaría su trabajo como conductor y se convertiría en cazador, uniéndose a un gremio. Matt preguntó si había zonas de caza de monstruos en su ciudad. El hombre lo miró, suponiendo que el niño se había golpeado fuerte la cabeza antes. El conductor comenzó su relato desde el momento en que, hace 10 años, se abrieron en todo el mundo las puertas a otro mundo. Ese día fue llamado más tarde el Día de la Gran Catástrofe. Ese día ocurrió la primera colisión espacial. Su mundo se fusionó con muchos otros, provocando que aparecieran monstruos por todas partes. En la batalla contra ellos, la humanidad perdió el 10% de su población. Los militares no pudieron detener a los monstruos que seguían apareciendo. Cuando los militares sufrieron otra derrota, intervinieron los mercenarios. A los despertados se les dieron licencias de mercenarios, que les permitieron cazar monstruos sin obstáculos, y gradualmente comenzaron a crear sus propios gremios y a ganar dinero limpiando campos y mazmorras. Matt preguntó con interés cómo lograron obtener una licencia de mercenario. El hombre se rió y respondió que era difícil para una persona común lograr eso. Explicó que primero el chico necesitaba despertar y luego aprobar el examen en la oficina de los despertados. Al escuchar a Paul, Matt se dio cuenta de que el proceso de convertirse en mercenario era bastante complicado. Tiempo después se acercaron a una zona residencial ubicada más cerca de las afueras de la ciudad. El coche se detuvo. El hombre dijo que estaban allí. Luego señaló una casa de 2 pisos y dijo que necesitaba ir allí. Matt agradeció al conductor y salió del coche. Después de eso, se dirigió lentamente hacia la casa que le había indicado el conductor. Buscando una entrada al interior, caminó alrededor de la casa desde el otro lado. Una mujer que estaba lavando una ventana en el segundo piso, escuchó el sonido de pasos y miró hacia abajo. Al ver a un joven desconocido debajo de la ventana, preguntó qué estaba haciendo allí. Matt respondió que había venido a ver a Ray. Durante unos segundos, la mujer estudió atentamente al tipo que estaba debajo. El héroe esperaba pacientemente algún tipo de respuesta de ella. De repente la mujer tomó la palabra, expresando su disgusto por la forma en que él trataba a sus mayores, sin una gota de respeto. Matt se quedó allí, sin responder a su comentario. Al momento siguiente, la mujer gritó que no había ningún rey allí y que debía irse. Después de eso, cerró la ventana sin lavar, dejándole claro al chico que no tenía intención de hablar más con él. Se preguntó confundido si el conductor había dado la dirección equivocada. De repente escuchó voces fuertes provenientes del segundo piso. Escuchando atentamente, Matt reconoció la voz de aquella mujer. Ella se quejaba de que los acreedores los molestaban constantemente.
El héroe estaba interesado en esta conversación y no tenía prisa por irse. Cuando se acercaba a la puerta de la casa, oyó otra voz que pertenecía a un niño. Con cada paso que daba, las voces se hacían cada vez más claras. Al detenerse en la puerta principal, Matt notó las muchas cartas intactas que ya llenaban el buzón. Tomó uno de ellos. El chico pasó unos momentos simplemente estudiando la información escrita en el sobre. Se sorprendió al encontrar a su hermano profundamente endeudado. Matt se dio la vuelta y se alejó de la casa de Ray. Pensó en cómo en el mundo en el que había estado antes, la fuerza era uno de los factores más importantes. Los más fuertes eran temidos y respetados, pero en este mundo todo estaba organizado de manera mucho más poderosa. El héroe comenzó a darse cuenta de que en una sociedad civilizada es imposible resolver absolutamente todo mediante la fuerza física. Llegó a la conclusión de que el verdadero poder aquí era el dinero. Al día siguiente, Matt se dirigió a la oficina del despertar. Al acercarse al mostrador de registro, entregó su identificación y solicitud para participar en el examen. Unos momentos después, la chica a la que le entregó su identificación le informó que su solicitud para el examen había sido rechazada porque no cumplía con todos los requisitos. Matt no entendía cómo esto era posible, ya que él era un rango F despertado. La niña respondió que le faltaban gafas despiertas. El tipo dijo que era imposible porque apareció aquí hace 2 semanas pasando por un portal. La niña suspiró y explicó que la gente común no podría atravesar el portal porque sus cuerpos simplemente serían destrozados. Matt respondió que definitivamente había aparecido del portal, pero la chica lo interrumpió diciéndole que debería dejar sus fantasías vacías en casa. Levantando la cabeza, la muchacha dijo que podía ir a la escuela de los despertados o trabajar por puntos en los campos. Después de eso, salió de la habitación. Habiendo llegado a la conclusión de que todo aquí era muy complicado, de repente notó un cartel frente a él, del cual se enteró que se había asignado una recompensa de $500 por cada uno, por la muerte de los duendes que aparecieron en el campo. Se quedó frente al cartel durante varios minutos, estudiando la información que contenía. Matt llamó un taxi y se dirigió al campo. Cuando se acercaron al lugar indicado, el héroe vio un gran muro que cercaba toda el área. Cuando el chico preguntó por ello, el conductor respondió que estaban ubicados en toda la ciudad. El conductor explicó que la ciudad está dividida en 12 distritos. Hay cientos de puertas dentro de la ciudad que permiten el movimiento entre mundos. También hay muchas puertas exteriores que conducen a los campos. Su ubicación se puede ver en la aplicación Mapas. Después de escuchar al conductor, Matt pensó que necesitaba comprar un teléfono. Un par de minutos después el coche se detuvo y el conductor anunció que estaban allí. Después de agradecer al conductor, el chico salió y vio frente a él un túnel en la pared a través del cual se podía llegar al campo. Matt se quedó allí un par de segundos pensando, pero luego dio un paso decisivo hacia el túnel. Al acercarse, vio a 2 hombres uniformados custodiando la entrada. Uno de ellos le preguntó a Matt qué lo trajo allí. Él respondió que vino aquí a cazar. El hombre examinó al individuo con la mirada durante un par de segundos. Luego le pidió que le mostrara su licencia de caza. Matt respondió que no lo tenía. Tras sus palabras intervino otro hombre, quien afirmó que los civiles tenían estrictamente prohibido entrar al campo. De repente se oyeron ruidos fuertes desde la entrada. Otros guardias vinieron corriendo ante el ruido. Unos momentos después, un camión salió del túnel a gran velocidad. El monstruo se metió dentro del camión y atacó al conductor. El hombre perdió el control, provocando que el coche patinara hacia un lado y al momento siguiente se estrellara contra una barrera de hormigón. Los guardias llamaron por radio a otra unidad pidiendo refuerzos. Luego rodearon el camión y le apuntaron con sus armas. Unos segundos después, a través del cristal roto del camión, apareció una pata ensangrentada del monstruo, después de lo cual salió de allí por completo. Glenn ordenó que comenzara el bombardeo. Los guardias obedecieron su orden y al momento siguiente una multitud de balas volaron hacia el monstruo. Cuando las balas perforaron su cuerpo, comenzó a gritar de dolor. Un par de minutos después, Glenn hizo una señal para que todos dejaran de disparar. Luego de eso, se acercaron al camión donde yacía el cadáver del monstruo. El hombre se comunicó con el otro grupo, informando que el monstruo estaba muerto y no se necesitaban refuerzos.
Tyler se acercó y preguntó dónde se había ido el chico que había llegado antes en taxi. Glenn se dio la vuelta buscando al chico con sus ojos, pero al no encontrar a nadie, supuso que se había marchado en cuanto apareció el monstruo. Al mismo tiempo, Matt estaba en el campo. Caminó hacia adelante lentamente. Estaba familiarizado con las sensaciones que experimentó en ese lugar. El héroe sintió algo similar mientras estaba en el bosque. Al observar el área destruida, le resultó difícil creer que casi todas las ciudades se habían convertido en algo así. El héroe se quedó parado en un lugar, mirando la puesta del sol. Un par de horas después cayó la noche. Matt seguía de pie en el mismo lugar. Se sentía mucho más tranquilo por la noche. La sombra nocturna podía ocultar su presencia a los demás y hacerlo más invisible. Dio un paso hacia el abismo. El chico pensó que finalmente había llegado el momento de su cacería. Voló desde el destruido edificio de varios pisos sin una gota de miedo. Unos momentos después, Matt aterrizó de pie. El héroe sintió que su cuerpo se había vuelto un poco más pesado que antes, cuando vivía en el bosque. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Después de lo cual se puso de pie y corrió hacia adelante a toda velocidad. Recorrió una gran distancia en cuestión de segundos. Corriendo hacia el edificio de enfrente, Matt saltó varias docenas de metros en el aire. Apoyándose en la pared de la casa, logró alcanzar un par de metros más alto. Aprovechando el momento oportuno, el hombre se agarró al techo derrumbado de la casa. Unos momentos después, Matt se subió a ella, notando que se había vuelto significativamente más débil desde que regresó a su mundo. Se encontró en el punto más alto, desde donde le sería más conveniente determinar la ubicación de los monstruos. El tipo comenzó a olfatear, tratando de captar el olor de los monstruos. De repente sintió algo y giró la cabeza hacia un lado. Mirando hacia abajo, Matt decidió comenzar su caza desde allí. Caminó hacia abajo y se detuvo en un pequeño edificio que parecía una tienda. Matt captó sonidos débiles que venían de detrás del edificio. El héroe avanzó con decisión. En un callejón oscuro había un perro herido, rodeado de muchos duendes armados. Uno de ellos dejó escapar un gruñido terrible, preparándose para abalanzarse sobre su víctima. El perro enseñó los dientes y dio un paso atrás. En ese mismo momento, Matt apareció de la oscuridad. El perro se tensó aún más, preparándose para hundir sus dientes en los cuellos de sus enemigos. Los duendes se lanzaron en masa hacia el animal. El chico sonrió. No podía dejar que su presa fuera a manos de otra persona. Acercándose a los duendes por detrás, Matt golpeó a uno de ellos en la cabeza. El monstruo no tuvo tiempo de hacer nada cuando su cabeza fue rota de un solo golpe. Al momento siguiente, una ventana del sistema apareció frente al héroe. El sistema intentó determinar la clase del sujeto, pero seguía apareciendo una ventana advirtiendo sobre un error desconocido del sistema. Agitó la mano hacia las numerosas ventanas para hacerlas desaparecer. Los duendes dirigieron su atención hacia nuestro héroe y ahora todos juntos lo atacaron. Matt atacó a uno de ellos que estaba peligrosamente cerca de él. Después se encargó de los demás monstruos que lo atacaron con un par de golpes. Al ver lo rápido que Matt acababa con sus parientes, uno de los goblins aprovechó la oportunidad y escapó, saltando a un edificio alto. Al oír un sonido extraño junto a él, miró a su alrededor. En ese momento, la mano de Matt agarró al duende por la cabeza del monstruo. Arrojó al duende al suelo. Cayó desde tal altura y murió. Un par de segundos después, nuestro héroe aterrizó junto a él. Inmediatamente después de esto, la ventana del sistema apareció nuevamente frente a él, informándole a Matt que se le había asignado la clase druida. Cuando el sistema intentó otorgarle nuevas habilidades, volvió a aparecer un mensaje de error. Al ver esto, el héroe recordó algo. Cuando apareció por primera vez en el otro mundo, comenzó a recibir mensajes sobre subir de nivel, pero cuando su cuerpo alcanzó el nivel más alto, dejó de recibir mensajes. Matt asumió que sus habilidades aquí se vieron debilitadas por este error del sistema. De repente apareció una ventana del sistema informándole al chico que la tienda estaba abierta. Nuestro héroe nunca había visto nada parecido antes, por lo que quedó muy sorprendido. Hizo clic en el nombre de la tienda que apareció para descubrir qué había allí. Inmediatamente después, se abrió una ventana frente a él, en la que se mostraba cuántos puntos había acumulado Matt, los cuales le otorgaban por matar monstruos, así como los productos de la tienda, aunque por ahora solo era agua y un bollo. El chico quedó un poco decepcionado por una selección tan modesta.
Por curiosidad, compró el agua y el pan que le ofrecieron y se sorprendió cuando los artículos que había comprado aparecieron inmediatamente frente a él. De repente, el héroe escuchó un gemido lastimero que venía de poca distancia. Al darse la vuelta, vio un perro exhausto y herido, junto al cual había un pequeño cachorro. Matt se acercó y se arrodilló junto a ellos. Después de examinar al perro, se dio cuenta de que se estaba muriendo. Empezó a gemir lastimeramente y sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente. El niño se sorprendió cuando el perro le pidió que cuidara a su bebé. Matt dijo que no vino allí para ser el niñero de nadie e hizo todo lo posible para evitar que el perro perdiera el conocimiento. Pero ya había cerrado los ojos y ya no reaccionaba a nada. El héroe suspiró tristemente, suponiendo que tal resultado le había sido destinado por el destino desde el principio. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Matt sacó un bollo de allí y se lo entregó al cachorro. Mientras el cachorro comía el pan, el héroe se levantó y caminó hacia los cadáveres dispersos de los duendes. Después de contar 7 cadáveres, pensó que el coche le sería muy útil. Unas horas más tarde amaneció. Matt estaba durmiendo bajo un árbol, sosteniendo en sus brazos a un Oliver que roncaba, después de haber enterrado al padre muerto del cachorro junto a este árbol un poco antes. Después de darle una palmadita a Oliver, el chico dijo que era hora de irse. Al mismo tiempo, los militares revisaban cuidadosamente a todos los que iban a abandonar el campo. Uno de los hombres estaba descontento porque el proceso de verificación iba muy lento. En algún momento, todos los conductores de los coches empezaron a salir por las ventanas con gritos de emoción y se dieron la vuelta. El guardia también se giró y miró con sorpresa en la dirección donde ya estaban dirigidas muchas miradas. Matt caminó, cargando a los monstruos derrotados y atados en su espalda. Todos se sorprendieron de que él pudiera manejar tantos por sí solo. Tyler lo reconoció como el tipo que se les había acercado ayer. Algún tiempo después, nuestro héroe ya estaba en la oficina. La chica calculó la recompensa y dijo que por los monstruos que el chico mató y el heliotropo que logró conseguir, recibiría 2 millones de wones. Matt preguntó qué era el heliotropo. La niña mostró una piedra roja y dijo que se extraen de los corazones de algunos duendes. Su coste depende de su tamaño y de la energía que almacenan. Matt aún no tenía cuenta bancaria, así que la chica le dio todo el dinero en efectivo. Tomando los billetes, el héroe pensó que si cazaba a menudo, no tendría problemas para ganar dinero. Al mismo tiempo, Ray pasó por su tienda favorita después de un viaje de negocios. Mantenía una buena relación con el dueño, quien conocía la difícil situación del niño. Ray admitió que, aunque el trabajo en el campo era duro, el salario era bueno, lo que le permitiría cubrir todas sus deudas con el tiempo. El hombre se alegró por él, y le entregó al niño el chocolate que al hijo de Ray le había gustado la última vez. Después de despedirse del dueño de la tienda, salió a su coche. Se alegró de poder finalmente regresar a casa después de largos días de ausencia. El taxi amarillo siguió la ruta de Ray, pasando por la misma tienda. Algún tiempo después, Ray se detuvo y estacionó cerca de la casa. Tomó la bolsa de compras y se dirigió hacia la casa, tarareando una melodía alegre. De repente alguien lo llamó y Ray se dio la vuelta. Al momento siguiente cayó al suelo por un fuerte golpe. El hombre que lo atacó dijo que ya tenía miedo de que Ray hubiera abandonado a su hijo y se hubiera escapado sin pagar sus deudas. El tipo no esperaba que los cobradores de deudas lo estuvieran esperando en su casa. Mientras Ray se sentaba de rodillas frente a Thomas notó que el niño se había vuelto más guapo durante su ausencia. Golpeándolo en el hombro con una porra, Thomas le preguntó si tenía idea de cuántas veces tuvieron que venir aquí. Ray respondió que ya había empezado a trabajar, por eso no regresaba a casa. Luego entregó los billetes diciendo que eso era todo lo que había logrado ganar. Thomas tomó el dinero y comenzó a contar. Unos segundos después dijo que ese dinero era demasiado poco. Thomas, con lágrimas en los ojos, pidió que le dieran unos días más durante los cuales podría devolverle todo el importe. El cobrador volvió a golpear al tipo en el hombro, preguntándole si sabía cuánto interés se acumularía por unos días más de espera. Cuando Ray respondió que lo entendía todo, Thomas dijo que si la próxima vez no recibía todo su dinero, el tipo debería preparar inmediatamente su propia tumba. De repente alguien les llamó. Un hombre desconocido para Thomas apareció de la vuelta de la esquina con un cachorro corriendo a su lado.
Se preguntó por qué alguien decidió interferir en su disputa. A Ray le resultó dolorosamente familiar el rostro del hombre que se acercaba a ellos. Cuando Matt estaba a unos metros de él, Ray lo reconoció como su hermano mayor desaparecido. Thomas se sorprendió al saber que Ray tenía un hermano. Nuestro héroe se acercó resueltamente a su empresa. Ignorando a los coleccionistas, Matt se arrodilló junto a Ray, después de lo cual, sonriendo, dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Ray solo podía mirar fijamente a su hermano, con los ojos abiertos por la sorpresa. Cuando todavía estaba en la escuela, sus compañeros de clase a menudo lo acosaban. Después de darle una paliza, sus compañeros de clase comenzaron a extorsionarle dinero a Ray. Un día, durante otra paliza, escuchó que alguien se acercaba y esperó poder pedir ayuda. Unos momentos después, su hermano mayor apareció en la esquina con 2 bolsas de basura. Ray gritó para que su hermano lo ayudara. Pero Matt ignoró todos sus gritos, fingiendo que no había nadie allí. Después de tirar la basura, se dio la vuelta y con la cabeza gacha regresó a clase. No importaba cuánto Ray le rogara o le dijera algo. Matt simplemente pasaba de largo. Ese día, esperó hasta el final que su hermano cambiara de actitud y viniera en su ayuda. Pero él solo vio su espalda alejándose. Unos días después, la noticia anunció que se había producido una explosión en el centro de la ciudad. Ray también se enteró por las noticias que comenzaron a aparecer extrañas cúpulas rojas por toda la ciudad, a través de las cuales emergen monstruos. De repente alguien llamó a la puerta, distrayendo al niño del televisor. Se levantó inmediatamente del sofá y corrió hacia la puerta principal. Ray esperaba que sus padres finalmente hubieran regresado a casa. Pero cuando abrió la puerta vio a su tía con su marido. El niño preguntó qué estaban haciendo allí. La mujer respondió que no podían comunicarse con sus padres y su esposo dijo que debían irse inmediatamente. Fue en ese momento cuando se produjo una poderosa explosión y la onda expansiva arrojó a Ray a un lado. Los monstruos que aparecieron atacaron su casa. Cuando Ray se levantó del suelo, vio el ojo de un monstruo mirándolo a través de la pared destruida. Pero al momento siguiente desapareció tan rápido como apareció. Ese día pensó que aunque su hermano desapareciera de la faz de la tierra, a él no le importaría en absoluto. Así pensó Ray sobre su hermano todos estos años. Al mirar el rostro de su hermano menor, Matt notó que había logrado envejecer durante su ausencia. Ray admitió que pensaba que Matt había muerto hacía tiempo. Tras presenciar la conmovedora reunión familiar, Thomas decidió recordarles a todos su presencia. Volviéndose hacia Ray, le preguntó cómo el niño sentado frente a él podía ser su hermano mayor. En ese momento, Matt agarró a Thomas por la cabeza, provocando que éste quedara confundido por sus acciones. Después de eso, el tipo echó al coleccionista a un lado. Ray observó lo que pasó con sorpresa. Thomas voló hacia atrás varios metros. Al atravesar con su cuerpo la puerta de una casa ajena, perdió el conocimiento. Sus amigos no podían creer que Thomas quedara incapacitado con un solo golpe. Matt volvió su atención hacia su hermano y le preguntó si estaba bien. Bob se abalanzó sobre el héroe, obsesionado con el deseo de vengar a su amigo. Le dio una patada en la cabeza a Matt, preguntándole si estaba cansado de vivir. Pero nuestro héroe ni siquiera intentó evitar el ataque. Cuando entró en contacto con la cabeza del tipo, la pierna de Bob emitió el característico sonido de un hueso al romperse. Al momento siguiente, con dolorosas patadas, Bob, incapaz de mantener el equilibrio, cayó al suelo. Ray, asustado, se puso de pie de un salto y miró sorprendido al tipo que estaba encogido en el suelo. Robin, de pie junto a él, miró a su amigo con miedo. Una suposición apareció en su cabeza de que el hermano de Ray podría despertar. De repente, Matt llamó a Robin y le hizo señas para que se acercara. Levantando las manos en señal de rendición, el niño dijo que no tenía intención de atacarlos e incluso disuadió a los dos de tomar medidas violentas contra Ray. El héroe lo interrumpió colocando un fajo de dinero frente a él y diciéndole a Robin que lo tomara. El chico se quedó paralizado de desconcierto. Cuando Matt se dio cuenta de que sus palabras no habían llegado a Robin, repitió su petición, pero con más insistencia. Robin cogió el dinero y arrodillándose le dio las gracias a Matt, que ya se había dado la vuelta y se dirigía hacia la casa. Cuando regresaron a casa ya era de noche afuera. La mujer miró atentamente a Matt, que estaba parado frente a ella. Unos momentos después, ella le preguntó a Ray si él era realmente su hermano, y él felizmente respondió que era su hermano mayor desaparecido.
Después de sus palabras, Matt se acercó a la mujer y le entregó la bolsa, diciéndole que había comprado carne para ellos. Miranda tomó la bolsa de las manos del chico y miró dentro. Después de eso, se dio la vuelta y comenzó a subir los escalones, diciéndoles que entraran rápidamente a la casa. Una vez dentro, Oliver se acercó con interés al niño que roncaba pacíficamente. Matt se sorprendió de que su hermano ya tuviera un hijo tan adulto. Cuando le preguntó qué pasó con la madre de Dean, Ray respondió con tristeza en los ojos que ella había elegido una vida diferente. Ray se culpaba a sí mismo por el hecho de que su hijo no tenía madre y vivían en esas condiciones. De repente, Matt sugirió que continuaran la conversación con un vaso de algo fuerte. Un tiempo después, estaban sentados a la mesa de la cocina, bebiendo su cuarta botella de soju. A Ray todavía le costaba creer que su hermano desaparecido había regresado, y no era para nada viejo. De hecho, había despertado. Matt preguntó sobre la cantidad de deuda que tenía su hermano, y él respondió que debía 50 millones de wons. Ray sonrió y dijo que Matt no debería preocuparse por eso porque ahora tenía un trabajo y podía devolverlo todo. El héroe preguntó dónde había conseguido trabajo su hermano menor. Él respondió que trabajaba como cargador en un pueblo pequeño. Por la gran distancia nadie aceptaba un trabajo tan peligroso, por eso pagaban bien. Matt preguntó quién era el dueño del camión que había visto antes. Ray dijo que pertenecía al hijo de Matilda, quien le había prestado el camión. El héroe intentó averiguar la mayor cantidad de información posible sobre su hermano y preguntó qué estaba haciendo el hijo de Matilda. Ray respondió que murió mientras transportaba carga, por lo que cuida a Dean como si fuera su propio nieto. Para ellos, esta mujer se convirtió en una verdadera salvadora. Al escuchar voces provenientes de la habitación de al lado, el niño comenzó a despertar. Cuando saltó y abrió los ojos, se sorprendió mucho al encontrar un cachorro a su lado. Al momento siguiente, Dean escuchó la voz familiar de su padre y su corazón comenzó a latir más rápido por la alegría que lo llenaba. Salió de su habitación y vio a su padre, cuyo regreso había estado esperando durante mucho tiempo. Ray se dio cuenta de su hijo y le sonrió felizmente, diciéndole que había regresado. Cuando el niño se acercó a su padre, notó que tenían un invitado. Ray abrazó a su hijo diciéndole que era su tío, saludó a Matt y le pidió permiso para jugar con el cachorro. El héroe sonrió y respondió con un ligero movimiento de cabeza. Unos momentos después, un Dean feliz estaba jugando con Oliver. Mirando a su hijo jugar, Ray dijo que hacía mucho tiempo que quería un cachorro. En algún momento Matt sugirió que su hermano trabajara junto. Ray le preguntó a su hermano qué quería decir. El héroe explicó que él haría todo el trabajo principal y que Ray solo tendría que ayudarlo. Ray preguntó con interés en qué consistía exactamente su trabajo. Matt respondió con una sonrisa que sería una cacería de monstruos. Su hermano no esperaba nada así, por lo que no sabía cómo reaccionar adecuadamente ante una propuesta tan arriesgada. Al día siguiente, Matt fue nuevamente a la oficina para solicitar el examen. Lo recibió la misma chica. Ella se sorprendió mucho cuando descubrió que el chico logró obtener el estatus oficial de un despertado tan rápido, y también elevar su nivel. Al mirar su nueva tarjeta, Matt vio que ahora era un druida con un nivel F, y también le informaron que el dinero ahora se acreditaría directamente a su tarjeta. Después de eso, le entregó al héroe una caja con un teléfono lleno, diciendo que era un regalo de la oficina de los despertados. La niña dijo que Matt tendría que descargar una aplicación especial, después de lo cual podría recibir notificaciones sobre la casa e información sobre nuevas ubicaciones. También le dijo que si podía atrapar suficientes monstruos, podría alcanzar el nivel E y sus bonificaciones aumentarían con cada nuevo nivel. Después de eso, Anna le pidió a Matt que abriera la ventana del sistema con su estado. Se encontraron errores graves en el sistema, pero lograron solucionar todo. El héroe cumplió la petición de la niña y abrió la ventana de estado, donde pudo ver su nivel y características. Después de estudiar cuidadosamente sus características, quedó insatisfecho. Algunos indicadores eran demasiado bajos y necesitaba elevarlos. Al mismo tiempo, Ray estaba cumpliendo otra orden. Hablando por teléfono con su hermano, lo felicitó por adquirir algo tan importante. Dijo que terminaría la última entrega e iría directamente a ver a Matt. Ray preguntó cuándo Matt planeaba tomar el examen de mercenario. El héroe respondió que primero debían pagar todas sus deudas.
Ray se sorprendió por las intenciones de su hermano y emocionado preguntó si él, siendo un nivel F, podría manejar a los monstruos por su cuenta. Pero en lugar de contestar, Matt cortó la llamada y Ray notó que el carácter de su hermano había cambiado mucho. Después de que el héroe terminó de hablar con su hermano, decidió averiguar la ubicación del campo donde se pagaría el precio más alto por las cabezas de los monstruos derrotados. Algún tiempo después, el héroe se encontró a la entrada del campo número 77. Entre los muchos cazadores que estaban allí, había un equipo para quien este día podría llegar a ser decisivo en su futuro destino. Justin, que conducía, notó cómo sus otros compañeros temblaban de miedo. Decidió calmarlos, recordándoles que todos estaban despertados. Tampoco me olvidé de mencionar que si tienen éxito en esta misión, se unirán oficialmente al gremio Tormenta como miembros principales. Justin pudo ver que Friedrich no estaba contento con la composición de su equipo, pero no dijo nada al respecto. El hombre estaba seguro de que esta vez fracasarían nuevamente, porque los otros tres carecían incluso de la más mínima habilidad. Llegaron allí gracias a sus padres ricos. Después de dejar entrar a otro cazador, el guardia llamó al siguiente en la fila. Matt se acercó al hombre sin dudarlo. Se le preguntó si había alguien más en el equipo con él, pero el chico respondió que estaba solo, después de lo cual se le pidió que mostrara su tarjeta de despertado. Matt cumplió con la petición del guardia y le entregó su tarjeta. Cuando el hombre vio que el chico tenía un nivel F, preguntó en tono preocupado si Matt estaba seguro de que podía manejarlo solo, porque adentro era muy peligroso, pero el héroe respondió que todo estaba bien y avanzó hacia la entrada. Matt llamó la atención de Friedrich, que estaba esperando su turno con su equipo. Vio al niño entrar solo al túnel que conducía al campo. El guardia preguntó vacilante a su colega si podían dejar salir a ese tipo solo y sin armas. Otro guardia reconoció al tipo y dijo que fue él quien atrapó 7 duendes en otro campo ayer. Justin también se fijó en Matt y se sorprendió de su confianza en sí mismo. El hombre incluso pensó que este tipo estaba loco. Un minuto después se acercaron a ellos. Les revisaron los documentos y les permitieron entrar, deseándoles buena suerte. En ese momento, Friedrich le dijo a Justin que se moviera inmediatamente y condujera a máxima velocidad. Estaba decidido a alcanzar al tipo que llegó antes que ellos. Justin hizo lo que su amigo le pidió y corrió hacia adelante ganando velocidad. Unos segundos después, Friedrich se sintió decepcionado nuevamente. Cuando salieron del túnel, el hombre no estaba por ningún lado. Justin miró por la ventana tratando de averiguar dónde había ido. La decepción de Friedrich fue inmediatamente reemplazada por el interés en la persona de Matt. Al mismo tiempo, nuestro héroe corría con todas sus fuerzas. Después de haber corrido una distancia impresionante, decidió parar y descansar un rato. Después de una corta carrera, Matt se dio cuenta de que el estado de su cuerpo ahora era muy deplorable. Después de revisar sus estadísticas una vez más, estaba convencido de que realmente debería volver a entrenar. De repente se sintió atraído por unos sonidos extraños que venían de algún lugar cercano. Al escuchar atentamente, Matt se dio cuenta de que alguien estaba luchando con espadas. Sonrió ampliamente, decidiendo que esto podría ser interesante. El héroe decidió que no se perdería la pelea entre los despertados bajo ninguna circunstancia. Guiado por los sonidos, Matt no tuvo problemas para encontrar el lugar de donde provenían. De pie sobre el tejado del edificio destruido, observó lo que ocurría abajo, sin delatar su presencia de ninguna manera. El equipo de los 3 despertados estaba rodeado por una multitud de enemigos. Habiendo llegado a la conclusión de que no se avecinaba ninguna pelea seria, Matt perdió interés en ellos. Otro hombre apareció desde un coche que se había detenido cerca, vestido con el mismo abrigo que el grupo que había rodeado a los 3 despertados. Su aparición atrajo la atención de todos los presentes. Mientras se acercaba a ellos, preguntó por qué sus hombres tardaban tanto en lidiar con solo 3 bípodes. Jack sonrió cuando Steve, a quien había estado siguiendo durante tanto tiempo, reconoció al hombre que estaba frente a él como el líder de los bandidos con una recompensa de 400 millones por su cabeza. Matt estaba a punto de irse, pero cuando escuchó la cantidad que se podía obtener, se detuvo. El tipo se giró y miró a Jack con interés. Los compañeros de Steve comenzaron a entrar en pánico al ver a este hombre grande. Jack se acercó lentamente mientras sus hombres rodeaban a Steve y sus muchachos.
Deteniéndose, comenzó a flexionar los puños, diciendo que realmente él era aquel sobre cuya cabeza estaba destinada una suma tan impresionante y que si tuvieran la fuerza suficiente, podrían intentar agarrarlo. Thomas le preguntó a Steve qué debían hacer. El propio Steve comprendió perfectamente que los tres no serían capaces de enfrentarse a tanta multitud y preguntó si los dejarían ir si les dejaban todas sus cosas. Jack gritó que no era interesante y se abalanzó sobre ellos. Steve le gritó al hombre que pensara más detenidamente su oferta. Fue en ese momento cuando apareció Matt, rompiendo el cristal. Aterrizó justo enfrente de Jack, provocando que el suelo se derrumbara bajo sus pies. El hombre miró con incomprensión al chico que apareció frente a él. Steve y sus muchachos se quedaron paralizados por la sorpresa. Matt levantó la vista y miró directamente a Jack. El héroe preguntó si realmente había un precio de 400 millones por su cabeza. Jack ignoró su pregunta y preguntó quién era ese tipo. Matt respondió que él era el que necesitaba el dinero. Los subordinados de Jack, que estaban viendo esta escena, pensaron que el tipo estaba simplemente loco. La aparición de Matt hizo reír a carcajadas al propio Jack. Steve se quedó allí, tratando de averiguar qué estaba pasando. Después de reír, Jack volvió a mirar al chico, llegando a la conclusión de que definitivamente no era del comité. Matt se paró frente al hombre completamente tranquilo. De repente, el aura alrededor de Jack cambió y dijo que sería bueno que Matt se ocupara de sus propios asuntos. Después de esto, todo el cuerpo de nuestro héroe fue invadido por un extraño entumecimiento. Intentó moverse del lugar, pero no lo logró. En este punto, Steve comenzó a preocuparse por un chico tan desesperado. Jack señaló sus ojos y dijo que Matt los había estado mirando durante 5 segundos. Explicó que esa es precisamente la razón por la que nuestro héroe no puede moverse ahora. Matt frunció el ceño al darse cuenta de que estaba en desventaja. Dándose la vuelta, Jack ordenó a sus subordinados que agarraran a Matt. Ellos felizmente corrieron hacia el chico, cumpliendo la orden. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de todos, Matt le dio un puñetazo a Jack en la cara. Los hombres que corrían hacia el tipo se detuvieron, sorprendidos por lo que había sucedido. Steve estaba igualmente sorprendido por el hecho de que Matt logró resistir la habilidad de Jack e incluso golpearlo. Jack miró al niño y le preguntó cómo lo hizo. Sonriendo, Matt respondió que era su habilidad especial. En ese momento el hombre sintió que algo cambiaba en este sujeto. Después, Matt se abalanzó sobre Jack, blandiendo nuevamente su puño. El hombre volvió a utilizar el poder de sus ojos sobre el niño y le ordenó que se detuviera. Funcionó y el puño de Matt se detuvo a unos centímetros de la cara de su oponente. Sonriendo, Jack dijo que el niño no era tan simple como parecía a primera vista. Al momento siguiente, sacó una daga y, agachándose, estuvo a punto de apuñalar a Matt, diciendo que uno nunca debe bajar la guardia. No tuvo tiempo de terminar de hablar cuando la rodilla del héroe chocó contra la cara de Jack, rompiéndole la nariz. Matt dijo que un hombre debe escuchar sus propias palabras. Entonces reunió toda su fuerza en su puño, preparándose para atacar. Jack intentó detener al tipo nuevamente de la misma manera, pero no lo logró y el puño de Matt lo golpeó en la cara. Este golpe fue seguido inmediatamente por otro golpe en el estómago. El héroe le asestó al hombre golpe tras golpe, después de lo cual arrojó a Jack a un lado y voló hacia la vitrina, atravesándola con su cuerpo. Matt permaneció de pie en su lugar. Él sonrió y dijo que era demasiado fácil. Steve y sus compañeros de equipo se sorprendieron de que el tipo lograra derrotar a Jack sin ayuda de nadie. Después de lidiar con Jack, Matt se dirigió a sus subordinados. Él preguntó si también querían atacarlo. Ellos simplemente movieron la cabeza de un lado a otro. Alguien de la multitud dijo que había entendido mal todo. Matt señaló hacia el lado derecho y les dijo que todos se pararan en ese lado. Volviéndose hacia Steve, preguntó si tenían una cuerda. El hombre asintió con la cabeza felizmente, diciendo que lo tenía. Después, Matt volvió su atención a los subordinados de Jack y preguntó cuánto pagarían por todos ellos. Los hombres se gritaron unos a otros que no había recompensa para ellos y que solo podían pagar por Jack, quien los había obligado a cooperar con amenazas. Jack estaba decepcionado de que estas personas lo traicionaran tan rápido. Los llamó traidores porque lo habían rodeado y estaban tomando su parte durante todo este tiempo. Matt se sorprendió de que Jack recuperara el conocimiento tan rápido. Sus antiguos subordinados comenzaron a gritarle a Jack que debía callarse y que su lugar era la cárcel. Interrumpiendo su furiosa diatriba,
El héroe preguntó si necesitaban a Steve y su equipo, pero respondieron que ya no necesitaban a esa gente. En este punto, el propio Steve intervino en la conversación, diciendo que le estaban mintiendo y que todos eran los mismos criminales que John, y que si Matt los atrapaba a todos, recibiría el doble de recompensa. Al oír esto, los hombres comenzaron a convencer aún más activamente al chico de su inocencia, con la esperanza de que los liberaran. John se volvió hacia Matt y le preguntó si las leyes del gobierno lo estaban oprimiendo. El héroe se volvió hacia él y le preguntó qué quería decir. John explicó que aquí el chico es libre de hacer lo que quiera. Si Matt lo deja ir, lo tratará como a un rey. Matt no escuchó más sus tonterías y se acercó al hombre atado, dejándolo inconsciente de una patada. Después de esto volvió su atención a los hombres sentados. Al mirarlos, Matt preguntó si realmente también había una recompensa por sus cabezas. Steve asintió y dijo que muchos de ellos eran criminales. Los hombres suspiraron con resignación al darse cuenta de que no podrían escapar. Acercándose a ellos, Matt dijo que eran demasiados para entregarlos a todos a la vez. Steve dijo que tenían un auto, lo que agradó mucho a nuestro héroe. Después de eso, el tipo les deseó buenas noches a todos y noqueó a los criminales en cuestión de segundos. Algún tiempo después, todos viajaban en el auto de Steve. Todos los criminales fueron atados y cargados en el espacioso maletero del coche. Tomando un descanso del camino, Steve dijo que todos estaban muy agradecidos con Matt por su ayuda y preguntó cómo podían agradecerle. Pero el héroe dijo que no necesitaba gratitud porque no había tenido la intención de salvarlos desde el principio. Thomas intervino en la conversación, diciendo que a pesar de esto, fue gracias a él que todos se salvaron. Sam, sentado a su lado, apoyó las palabras de su amigo. Sin girar la cabeza, Matt respondió que, como insistían, no tenía más remedio que aceptar su gratitud. Después, comenzó a hacerle varias preguntas a Steve, preguntándose cuáles eran sus habilidades, y él respondió que tenía las habilidades de un esgrimista, un acechador y un explorador. Matt se sorprendió de que tuviera 3 habilidades. El hombre explicó que dominaba el reconocimiento y el acecho durante las batallas. La información de que las habilidades se pueden adquirir durante las batallas le pareció bastante útil al héroe. Steve notó la cara pensativa de Matt y le pareció extraño que no supiera nada sobre ese tipo de trivialidades. Perdido en sus pensamientos, el héroe recordó a Jack y su habilidad visual. Pensó que no le haría daño dominar también alguna técnica especial. Saliendo de sus pensamientos, pasó el resto del viaje mirando en silencio por la ventana. Algún tiempo después, algo parecido a una enorme cúpula azul apareció detrás de los edificios destruidos. Se dirigieron directamente hacia él. Matt supuso que podría ser un portal, pero decidió comprobar con Steve si realmente era un portal. El hombre miró al chico con sorpresa no disimulada. Él respondió que este era el portal de primer nivel más fácil, que era su objetivo original. Tras sus palabras, Matt suspiró con tristeza, diciendo que si hubiera tenido licencia, él también habría podido entrar. Steve no podía creer lo que oía y preguntó si el tipo realmente no tenía licencia. Mirando por la ventana, Matt dijo que ella aún no estaba allí, pero que pronto cambiaría eso. Matt ya ha logrado sorprender a Steve varias veces hoy. Tan pronto como los portales comenzaron a aparecer, los militares destruyeron inmediatamente a los monstruos. Para que los despertados pudieran subir de nivel, tenían que encontrar y matar monstruos cada vez más poderosos y ganar experiencia. Para volverse realmente más fuerte que los portales de primer nivel, no es suficiente. Es necesario ingresar al menos al portal de segundo nivel. Steve no podía creer que este tipo ni siquiera había entrado por la puerta del primer nivel, pero pudo derrotar a Jack, que era un nivel C. Al notar la intensa mirada sobre él, Matt preguntó si todo estaba bien. Steve preguntó vacilante al héroe cuál era su nivel. Cuando el hombre escuchó que Matt tenía un nivel F, se sorprendió mucho y su auto casi se cae de la montaña. De repente el héroe se volvió hacia Steve y le dijo que tenía una petición. Miró al chico con interés y le preguntó qué era. Al mismo tiempo, en el portal había varias unidades militares que brindarían asistencia a los cazadores en una situación crítica. Una silueta borrosa de un hombre comenzó a aparecer desde el portal. Al siguiente momento, Friedrich salió de allí. Los demás miembros de su grupo lo siguieron inmediatamente.
Uno de los recién llegados resultó herido, por lo que llamaron a los médicos para que brindaran asistencia de emergencia a Emil. Friedrich estaba muy irritado, estaba enojado por el hecho de que ahora las licencias se estaban entregando a todo el mundo. Justin intentó calmar al hombre diciéndole que era natural que los principiantes cometieran errores. No importaba lo que Justin le dijera. Friedrich sabía el verdadero estado de las cosas, y eso era lo que lo enojaba. Los hijos de padres ricos simplemente compraban monstruos a través de intermediarios y simplemente los acababan con ellos. Después de eso, contratan específicamente cazadores y aumentan su nivel junto con ellos. Pero incluso en tales casos, las bajas no pueden evitarse. Justin intentó distraer a su amigo ofreciéndole una bebida. El hombre declinó la oferta y, dirigiéndose hacia el destacamento militar, preguntó por qué había tanto ruido en la zona del primer nivel. Al acercarse a los hombres equipados, Friedrich se volvió hacia el teniente que se encontraba cerca. Preguntó si allí había pasado algo y le dijeron que habían capturado a una banda de delincuentes. El teniente también dijo que entre ellos había uno con nivel C, que era el más buscado entre los demás. Friedrich había oído hablar de él antes y estaba sorprendido de que alguien hubiera logrado capturarlo. Basándose en las palabras del teniente, concluyó que aquí había alguien de alto nivel, pero le dijeron que solo era un tipo normal con un nivel F. El hombre estaba muy sorprendido. Le costaba imaginar que alguien con un patético nivel F pudiera vencer a un oponente tan fuerte. Cuando Friedrich preguntó si se conocían los detalles, le dijeron que los testigos dijeron que el tipo simplemente golpeó a Jack y que el criminal en realidad tenía la nariz rota y un par de costillas. Cuando Friedrich escuchó esto, apareció en su cabeza la imagen de un hombre que caminaba solo por el campo. Preguntó dónde estaba ahora el hombre que había derrotado a Jack. Tan pronto como el hombre escuchó que el chico había ingresado recientemente al portal, corrió de regreso, ignorando los llamados de su amigo. Friedrich estaba decidido a verlo todo con sus propios ojos. No podía dejar escapar así como así a un hombre con tanto talento. Al acercarse al portal, corrió hacia el hombre que custodiaba la entrada. El guardia miró al agitado Friedrich y le preguntó si había sucedido algo. Él ignoró su pregunta y preguntó si el tipo que agarró a Jack había entrado al portal. Al mismo tiempo, Steve y Matt se encontraron dentro del portal. El héroe se sorprendió de que esta vez no sintió ningún dolor durante la transición, y su ropa no desapareció como la última vez. Steve explicó que las cosas creadas en su mundo no podían transportarse a través del portal y que su ropa estaba hecha con materiales recuperados de diferentes portales y costaba una fortuna. En algún momento, el héroe notó algo extraño y se dio la vuelta. Después de eso vio un espacio brillante y preguntó qué era. Steve explicó que esto era una puerta a un portal. Dijo que el portal al que entraron estaba dividido por dentro en 38 subportales más. De repente la puerta se rompió en muchos pedazos que comenzaron a desaparecer. Cuando Matt preguntó por qué faltaba la puerta, Steve respondió que una vez que despejaran el área, reaparecería. El héroe no entendió lo que quería decir su compañero y preguntó si necesitaban matar a todos los monstruos allí. Él explicó que solo necesitaban matar al jefe. Al oír esto, Matt se estiró y dijo que rápidamente solucionaría todo y que Steve podría esperarlo allí. El hombre quiso decir algo en respuesta, pero no tuvo tiempo. El sujeto saltó, dejando una abolladura en el suelo.